Un muy feliz sábado, mis queridos hermanos, es un gusto estar con ustedes a través de este medio. Hoy es el tercer sábado que no nos podemos juntar en nuestras iglesias. Es el segundo sábado que estamos en cuarentena. Hace 9 días que comenzó acá en Argentina el aislamiento por prevención, pero gracias a Dios, que podemos juntarnos a través de este medio. Así que vamos a tener nuestra predicación de forma... No es habitual esto que vamos a hacer online, pero bueno, es un medio que el Señor nos está dando donde nos podemos congregar y estudiar la palabra de Dios. Así que te invito a que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos podemos juntar virtualmente para estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos acompañes, que nos dirijas, y que tu Espíritu Santo nos pueda impresionar a nuestra mente para mostrarnos en qué momento de la historia estamos viviendo. Te imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes están viendo, el título del sermón de hoy es Cambio de Paradigma. Y muchos hermanos o amigos se pueden estar preguntando qué significa la palabra paradigma. Y la palabra paradigma significa modelo, idea, molde, regla, estructura. Es decir, paradigma es la forma de pensar. O sea que en otras palabras, cambio de paradigma significa cambio de pensamiento. Con eso en mente vamos a estudiar Jonás capítulo 3. Y ahora, mientras que ustedes buscan en sus Biblias Jonás capítulo 3, les voy a decir cómo vamos a proceder el estudio de esta mañana. En primer lugar, después de leer este capítulo, vamos a sacar 3 ideas principales del texto. Luego vamos a desarrollar esas 3 ideas con lo que está pasando actualmente y finalmente voy a dar mi punto de vista con respecto a lo que va a pasar en el futuro cercano. Así que comencemos el estudio de esta mañana y leamos juntos Jonás capítulo 3. Dice así en el primer versículo: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella grande ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: He aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Sigue diciendo el versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y el versículo sigue diciendo así: Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora, vamos a sacar las 3 ideas importantes que podemos encontrar dentro de este texto. Punto número 1. Dios anuncia por medio de su profeta Jonás: se viene la destrucción. Ese era el mensaje de Jonás: viene la destrucción. Punto número 2. Nínive, toda la ciudad, dice el texto bíblico, creyó el mensaje y se volvió religiosa. Es el cambio de paradigma, el cambio de pensamiento. Y punto número 3, el rey da un decreto, y el decreto consistía en ayuno y clamor.
y oración sería. Decretó que todo Nínive pidieran a Dios, clamaran a Dios que no viniera la destrucción. Ahora, el coronavirus, como vamos a ver más adelante, es el principio de una gran crisis que se va a avecinar, o mejor dicho, que se avecina. Y vamos a estudiar juntos, o mejor dicho, vamos a ver qué está pasando en este tiempo. Pero antes de esto, les quiero mencionar que en esta semana nos llegó a nosotros los pastores un mensaje, una captura de pantalla, de un pastor, no estoy recordando el nombre ahora, un texto cortito, que justamente mencionaba este libro, La Gran Catástrofe de Marvin Moore, que creo que hace más de 20 años salió este libro acá en Argentina, que fue publicado. Y él decía esto: un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, ocurre cuando una sociedad varía su manera de explicar la realidad. Pero eso a veces demora tiempo, demora años y siglos. Y acá él explica que el helenismo griego, que dominó el pensamiento occidental durante varios siglos, fue el mejor esfuerzo del mundo de entonces por explicar la realidad sobre una base racional. Sin embargo, en tiempos de Cristo, la explicación racional de la realidad estaba perdiendo su influencia en la humanidad. La gente de entonces comenzó a anhelar que su comprensión de la realidad tuviera también un componente espiritual. Noten, antes, en el tiempo de Cristo, se explicaba todo a manera de la razón, con la mente. Pero no era solamente la razón, la gente necesitaba algo más espiritual. Y ahí viene el cambio de paradigma, que fue el cristianismo. Por lo tanto, Dios eligió precisamente ese momento para introducir su nueva religión, el cristianismo. La realidad fue explicada mayormente en los términos de la fe. Y a partir de ese momento hay un cambio de pensar, un cambio de paradigma, y todo se explicaba a través de la fe. Por lo tanto, si venía una calamidad, una plaga, ¿qué decía el mundo de entonces o de aquel entonces? La plaga fue mandada por Dios como castigo. No había otra explicación. Pero vino otro cambio de paradigma, que fue el Renacimiento y la Revolución Científica, y eso contrarrestó el pensamiento que era todo basado en la fe. Ahora, la ciencia explica que las plagas, o muchas de las plagas que venían en la antigüedad, se podían contener simplemente si nos lavamos las manos, o la higiene personal. Noten, hubo un cambio de paradigma, y ese es el pensamiento actual, ver para creer. La ciencia explica todas las cosas que están pasando. Pero, como les dije hoy, los cambios de paradigma, los cambios de pensamiento generalmente requieren siglos para desarrollarse. Lleva tiempo, pero a veces pega un salto rápido. Dice, hay una manera de que los cambios de paradigmas ocurran casi en un abrir y cerrar de ojos. Esa manera se llama crisis, dice Marvin Moore. O sea que cuando viene una crisis, abandono mi pensamiento antiguo. Miren cómo dice en la siguiente cita: los desastres crean las circunstancias bajo las cuales los cambios de paradigmas pueden ocurrir muy rápidamente. Y eso ocurrió el 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas. Todo el mundo se acuerda perfectamente qué estaba haciendo ese día, porque fue un shock mundial ver las Torres Gemelas cómo se venían abajo, ver cómo los aviones se incrustaban dentro de las Torres Gemelas. Y eso provocó un cambio de pensar en la seguridad nacional de los países. Ahora, todo el mundo tiene miedo al terrorismo. Y después de las Torres Gemelas se implementaron leyes
que restringieron las libertades individuales de las personas. Y están esas leyes activas hasta el día de hoy. Hubo un cambio de pensar el 11 de septiembre de 2001, y ese cambio fue rápido. Sigue diciendo el autor, las personas se sienten movidas a abandonar los viejos valores del pasado solo cuando se sienten débiles. Esos desastres crean el ambiente psicológico perfecto para que ocurra un cambio mundial de paradigma. ¡Wow! Y Mary Moore está hablando no de los desastres naturales como terremotos, guerras o pestes, está hablando precisamente de que puede caer en la Tierra un meteorito o varios meteoritos. Porque como estudiamos en esta semana, estudiamos el capítulo de las señales del regreso de Jesús, hay una parte, una sección que habla de grandes bolas de fuego, que Elena de White vio en visión que iban a caer acá en la Tierra. Y Mary Moore está hablando justamente que puede caer un asteroide en la Tierra y puede provocar un desastre mundial, un desastre total, y la gente va a estar desesperada. Miren lo que dice justamente Lucas 21, hablando de las señales del pronto regreso de Jesús. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra, que dice, angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Noten, la descripción que nos da el Señor Jesucristo es que la gente va a estar angustiada, confundida. ¿Recuerdan que desarrollamos 3 ideas principales del capítulo 3 de Jonás? Noten lo que dice Elena de White. Justamente Dios envía por medio de su profeta un mensaje que dice: se viene la destrucción. Dice: pronto se producirá un cambio repentino en la manera de proceder de Dios. Noten, pronto Dios va a cambiar de forma rápida su manera de proceder. Otra cita: en rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Sabía que el tiempo era corto y que las escenas que pronto han de agolparse sobre nosotros por fin sucederán en forma repentina y rápida. Nosotros, conocedores de la verdad, debemos prepararnos para lo que pronto estallará sobre el mundo con una sorpresa abrumadora. Noten, en estas 4 citas, Elena después dice que la destrucción va a venir rápida. Dios va a cambiar su manera de actuar de forma rápida, sorpresiva, abrumadora. Nosotros conocemos estas citas y creo que ha llegado el momento que Dios está actuando y está cambiando, está, mejor dicho, actuando sobre la tierra de forma rápida, sorpresiva. Ahora, muchas veces me ha llegado en mi celular mensajes de hermanos que reenvían, y ellos me reenvían a mí diciendo: pastor, ¿qué opina de este mensaje? Y algunos de los mensajes, me acuerdo, era cuando el Papa Francisco fue a los Estados Unidos. Y todo el mundo empezó a mandar o reenviar un mensaje que decía: el Papa Francisco va a firmar la ley dominical ahora que está en Estados Unidos, oremos estos 7 días a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde, para ver si el Señor nos da tiempo para que podamos prepararnos y predicar el Evangelio. Y yo contestaba a los hermanos que me mandaban esos mensajes que todavía no es el tiempo, porque según mi Biblia, según lo que dice la profecía, justamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, es que todo el mundo se tiene que maravillar en pos de la bestia. Y todo el mundo tiene que adorar al dragón y a la bestia. Por lo tanto, hasta este momento, no todo el mundo está maravillado de la bestia y no todo el mundo está adorando al dragón y a la bestia. Obviamente que no va a ser todo el mundo, porque los hijos de Dios no van a adorar. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se entiende, no?
Cuando dice adoraron es que prácticamente todo el mundo, menos los hijos de Dios, van a estar adorando al dragón y eso no está ocurriendo. Tiene que haber un cambio en la mentalidad, tiene que haber un cambio en el paradigma de los hombres. El mundo occidental en el cual vivimos predomina la mentalidad agnóstica, la mentalidad atea. Por lo tanto, tiene que haber, como les decía recién, un cambio para que todo el mundo se vuelva religiosa y adore a la bestia. Y ese cambio, como mencionábamos recién, se va a producir por una crisis global. ¿Escucharon bien? Todo el mundo, al ver la crisis, se va a volver súper religiosa y van a adorar a la bestia. Y creo que el coronavirus es la antesala de la gran crisis que va a preparar para este evento. Ahora, ¿qué consecuencias está trayendo y traerá el coronavirus? Déjenme mostrarles algunos datos importantes. Ahora, antes de comenzar, he escuchado y he visto varios artículos o videos que dicen que el coronavirus es un invento de Estados Unidos, que fue implantado en China para que China deje de ser la potencia económica y que Estados Unidos ahora sí siga liderando la economía en el mundo, que fue implantado por los masones. Y hay muchas ideas que tienen mucha lógica, no voy a decir que no, pero creo que esta explicación es la más certera. Y no voy a decir nada, quiero que lo vean, que lo escuchen y que después hablemos sobre este punto. ¿Por qué las nuevas enfermedades siguen surgiendo en China? Recién a fin de año de 2019, los funcionarios de salud de China reconocieron que tenían un problema. Un número monstruoso de personas estaban enfermando. Tenían fiebre, tos seca, estaban desarrollando algún tipo de neumonía y para algunos era fatal. Los científicos llamaron a la enfermedad COVID-19, confirmando que ese virus estaba infectando a miles de personas. Cuando intentaron rastrear el origen, encontraron una fuente posible: un mercado de comida en Wuhan, en China. Allí aparecieron 27 de los primeros 40 casos. No encontraron evidencias concluyentes, pero China no las necesitaba. Rápidamente cerró el mercado. Ya había sucedido antes, y en un lugar exactamente igual a ese. En 2002, un coronavirus había surgido de una feria similar en el sur del país. Entonces, el brote llegó a 29 países y mató a 800 personas. Se trataba del SARS. Ahora, 18 años después, otro virus pone en jaque a 100 países y ya mató a más de 5.500 personas. ¿Qué relación tienen los mercados con el surgimiento de estos virus? ¿Y por qué siempre pasa en China? La mayoría de los virus que no enferman suelen originarse en animales. Por ejemplo, algunos de los virus que producen la gripe vienen de las aves o de los cerdos. El VIH viene de los chimpancés. El mortífero ébola de los murciélagos. Y en el caso del COVID-19, hay evidencias de que pasó de los murciélagos a los pangolines, hasta infectar a los humanos. Se sabe que los virus son capaces de saltar de especie en especie, pero es una rareza que uno tan mortal logre completar la travesía hasta los humanos. Para lograrlo, todos estos portadores deben reunirse en un mismo lugar. En este punto, es donde la hipótesis del mercado de Wuhan cobra sentido. Es un mercado húmedo, sin control alguno por parte de las autoridades regionales o de Beijing. El tipo de lugar donde animales vivos son carneados para el consumo. Las jaulas de animales se enciman y los de abajo usualmente reciben todo tipo de líquidos, excrementos, pus y sangre de los de arriba. Así es exactamente como un virus salta de un animal a otro. Si ese animal entra en contacto con humanos, el virus también puede infectarlo. Y si el virus se propaga entre los humanos, se produce un brote. Bien, creo que esta es la mejor explicación. Sé que hay explicaciones que hablan de la conspiración, como les mencionaba recién, pero creo que esta es la mejor explicación porque simplemente como el ser humano no está cumpliendo lo que Dios dice en su palabra,
las leyes sobre animales impuros e impuros y cuáles animales no debemos comer, vino la plaga. Creo que esta es la mejor explicación. Pero, ¿qué va a pasar con el coronavirus? ¿O qué está pasando ya? Punto número 1, una crisis económica. Esto va a provocar una recesión mundial. Noten lo que pasó el 9 de marzo de este año. El lunes negro en las bolsas se desplomaron por temor al coronavirus. El jueves de esa misma semana, jueves negro otra vez, los mercados se desplomaron. La producción mundial de China se desploma un 13,5% en enero y febrero. Claro, ellos ya tenían el problema del coronavirus. Su mayor caída en 30 años. Ahora, ¿qué pasa? Para explicar un poquito, y creo que todos ya sabemos esto. Si yo no puedo ir a trabajar por la cuarentena, no voy a cobrar un sueldo y las fábricas no van a producir. Y si yo no tengo dinero para comprar y la fábrica no está produciendo, se corta el circuito. Por lo tanto, eso desencadena cosas sumamente más complicadas. Se van a acercar o van a llegar a echar gente. Y esto va a provocar angustia en la gente. Por lo tanto, el gobierno, ya está pasando esto, va a salvar a las empresas. Los Estados Unidos en esta semana aprobó el mayor paquete económico de la historia, 2.200 billones de dólares para enfrentar el coronavirus. Y no estoy recordando ahora si esta cifra aumentó. ¿Saben lo que es 2.000 billones de dólares? Más de 2.000 billones. Ahora, ¿de dónde sale ese dinero? Si la gente no está produciendo. Evidentemente, tienen que imprimir billetes. Lo que pasa en Argentina. Imprimir billetes significa inflación, pero a esa cantidad exorbitante de impresión va a generar una hiper mega inflación, sobre todo acá en Argentina. Esto provoca, como decíamos, una recesión mundial. Se van a producir desempleos. La gente va a estar angustiada. Los gobiernos van a salvar a las empresas y, escuchen bien esto, a partir de ese momento se va a crear un sueldo universal o un crédito social que ya está pasando en el mundo. Estados Unidos ya empezó en esta semana a dar $10.000, si mal no recuerdo, para que la gente tenga en sus bolsillos dinero para que puedan gastar. Pero con el tiempo esto se va a llamar sueldo universal o crédito social. Miren bien este video, lo que está ocurriendo en China. Este video es del año pasado, 2019, y quieren implementarlo este año. Y yo creo que el coronavirus va a acelerar eso y se va a implementar el crédito social. Así lo menciona en el video. Y miren las consecuencias que va a tener para la gente que se adapta al sistema y qué consecuencias va a tener para la gente que no se adapta al sistema. Presten atención al video. Es el proyecto más grande del mundo para controlar de forma digital a la población. China quiere registrar todas las actividades de sus ciudadanos para obligarlos a comportarse bien. Quien se adapta recibe puntos de bonificación en su cuenta personal. Quien viola las reglas pierde puntos, con consecuencias de gran alcance. El partido lo llama crédito social y quiere introducir el sistema de puntuación para 1.400 millones de personas. Hay recompensas por buen comportamiento y penalizaciones en caso de infracción. El sistema no está aún plenamente en práctica, pero este reportaje muestra cómo podría ser el futuro. Sería la primera dictadura digital del mundo. Miren lo que va a pasar ahora. Va a contar el primer caso.
Los antecedentes penales de Dan Dan, su título académico o su expediente médico. Todo es evaluado y se refleja en su puntuación personal. También sus costumbres de compra entran en la evaluación. Su puntuación cambiaría en tiempo real, en dependencia de lo que coloque en su carrito de compra. Si comprase mucho alcohol, bajaría su puntuación, ya que se supondría que es alcohólica. Pero si comprase un paquete de pañales, ganaría algunos puntos, porque los pañales son sinónimo del sentido de responsabilidad. Si se retrasara en el pago de las cuotas de créditos financieros o de los impuestos, la puntuación bajaría muy rápidamente. Otro caso. El gobierno me considera un enemigo. Para el partido, los medios oficiales son una mera maquinaria de propaganda. Su tarea principal consiste en indoctrinar a la gente y mantenerla apartada de estos hechos. El que quiera impedir que se revele la corrupción, a mi juicio, también es corrupto. En el año 2015, Liu Hu fue condenado por difamación tras haber acusado de extorsión a un funcionario. Tuvo que pedir disculpas y pagar una multa. Cuando el tribunal exigió una tasa adicional, Hu se negó a pagarla. En 2017 vino la reacción del sistema. En el marco del proyecto piloto de crédito social, fue incluido en una lista negra como persona deshonesta. Tengo amigos que son abogados y jueces. Me dijeron que la categoría de personas deshonestas se aplica a deudores. Pero yo no tengo deudas. No debería estar en la lista negra. Liu Hu dice haber cumplido en aquel entonces todas las condiciones del tribunal. Está convencido de que fue incluido en la lista negra por motivos políticos. No tiene sentido impugnar esta decisión. Hay mucha gente que apareció erróneamente en la lista negra, pero no pueden hacer nada en contra de esto. Su mala calificación limita considerablemente su libertad de movimiento. Liu Hu apenas tiene posibilidades de salir de Chongqing. Actualmente mis posibilidades de viaje son limitadas. No puedo reservar tren de alta velocidad o vuelos. Se lo voy a mostrar. Uso esta aplicación para reservar billetes. Quiero viajar de Chongqing a Xi'an. Intentemos reservar un ticket para los próximos días. ¿Y qué dice ahí? Aquí dice que la reserva no es posible. La compra de un ticket ha sido restringida por la ley. Sus cuentas de medios sociales también fueron cerradas. Antes de su detención, tenía casi 2 millones de seguidores que leían sus textos en Internet. Tenía más de 10 blogs. Ahora todos han desaparecido. Este es el más reciente. También fue bloqueado después de poco tiempo. ¿Captaron, hermano, qué está pasando? El crédito social que se quiere implementar este año en China, que está planeado para este año, si sos una buena persona, tenés más puntos. Si no cumplís las normas del gobierno, que se dieron cuenta, no puede ni siquiera viajar esta persona. Y todos tienen que entrar en el sistema. Ahora, para eso nosotros tenemos que dejar de usar el dinero en efectivo. Presten atención a este video que es cortito, no dura mucho. Miren lo que está pasando ya en algunos países de Europa. Cada vez se realizan menos pagos en metálico. A veces incluso pago €1.50 con tarjeta. Porque es más sencillo en la mayoría de los casos. Es cada vez más sencillo. ¿Está desapareciendo el dinero en efectivo? Si lo pienso, realizo más pagos sin dinero que en efectivo. Aquí en Suecia ya no podemos usar efectivo. En realidad,
Las sociedades financieras, los políticos y economistas influyentes de todo el mundo trabajan para eliminar el dinero en efectivo. En el futuro, tendremos euros o dólares digitales directamente en el Banco Central. ¿Quiénes se beneficiarán cuando no haya más efectivo? ¿Quiénes serán los perdedores? Ahora, mis queridos hermanos, esto está ocurriendo hace un tiempo, ya hace bastante tiempo que prácticamente no estamos manejando dinero en efectivo. Todos los que trabajan en blanco pueden hacerlo a través de una tarjeta de débito y pueden utilizar tarjeta de crédito y prácticamente no se usa dinero en efectivo. Y justamente lo que quieren ellos es eso, que no manejemos efectivo. Ahora, miren lo que está provocando el coronavirus en China. China está desinfectando y destruyendo dinero en efectivo para contener el coronavirus. Claro, el dinero puede tener el virus. Por lo tanto, yo tengo que desinfectar o destruir. ¿Y qué mejor excusa que el coronavirus para dejar de usar dinero en efectivo? Todos tendremos que entrar en el sistema. Si queremos cobrar el crédito social, como lo llaman en China, o el sueldo universal, tenemos que estar dentro de todo el sistema global. Ahora, otro punto para destacar, el segundo punto. Todos salieron a comprar a los supermercados. Y cuando digo todos, es todo el mundo. En Australia, en Estados Unidos, en Europa, todo el mundo salió a comprar, y colas en los supermercados. Eso produjo que las góndolas estén vacías. Ahora, este texto que le voy a mostrar a continuación, me lo escribió mi hermano, justamente el otro día estaba hablando de lo que está pasando acá y en Australia. Él vive en Australia desde el 2013, pasó todo el tema de los incendios que azotaron ahí. Mi hermano estuvo al borde, literalmente al borde, de ser evacuado. Él vive en el sur de Canberra, está literalmente al borde de donde termina la ciudad. Al borde, ahí comienza el campo. Y los incendios estuvieron a 5 o 6 kilómetros, nada más. Me acuerdo que era un día viernes a la noche. Él no mandaba mensaje, nada, y le escribí y me dice, estamos atentos, porque en cualquier momento llega la orden de evacuar. Habían cargado el auto con sus cosas y estaban listos para recibir la orden de evacuar. Y ahora están pasando por el coronavirus. La gente, me dijo, está angustiada, no saben lo que va a pasar. Y miren lo que me escribió él, esto es textual, me dice, en un mensaje de texto, puntos a destacar de lo que está pasando. Y lo que va a mencionar él ahora, creo que todos lo hemos pensado. Punto número 1. Estas enfermedades azotan las grandes ciudades. Obviamente, porque hay mucha gente. Punto número 2. La gente que vive en el campo está segura porque no tienen vecinos ni gente cercana que lo contamine con el virus. Punto número 3. De un día para otro me di cuenta de que somos tan vulnerables. Si se me acaba la comida en los supermercados, no tengo alimentos. Y eso lo estamos viendo actualmente. ¿Qué pasaría si el virus se extiende o la cuarentena se extiende por más de 2 semanas, por un mes, por un año? Se pondría muy difícil toda la situación, ¿no? Esta crisis social que está ocurriendo provocó que en los Estados Unidos se disparara, se incrementaran las ventas de las armas, por miedo a la crisis que se puede desatar. Y escuchen bien, esto lo vi con mi esposa el otro día, un noticiero. Un negocio
vendió en 2 semanas la misma cantidad de armas que en 30 años. La gente está asustada. Sabe que el gobierno no va a poder defenderlos. Por lo tanto, se están preparando para defenderse. Y compran armas. Tercer punto para destacar. Como consecuencia del coronavirus, disminuyó la contaminación en el mundo entero. Y pueden ver este video, miren lo que dice. Cuando el mundo se para, el planeta respira. Y van a ver ahora cómo la contaminación disminuyó, tanto en China como en Europa, en Italia precisamente. Ahí están viendo a China. Y miren cómo va a pasar de rojo o anaranjado a casi verde por completo, miren. Totalmente verde. ¿Sí? Claro, las fábricas se detuvieron. Esta imagen que está viendo ahora es de Italia, el descenso de la contaminación. Es muy palpable, se ve claramente cómo las fábricas pararon y obviamente no emiten los humos que contaminan el aire. Hay un lado positivo para el mundo. Al estar en cuarentena, nadie sale a trabajar. Si nadie sale a trabajar, ninguna fábrica puede producir. Son muy pocas las fábricas que están trabajando y por lo tanto, la contaminación se reduce. Eso está pasando ahora y ustedes ya se están dando cuenta para dónde voy. Hace un tiempo atrás, el Papa Francisco sacó una encíclica que se llamaba Laudato Si. Y esa encíclica habla justamente que la humanidad tiene que hacer un cambio para detener el cambio climático, vale la redundancia. El ser humano tiene que hacer algo, porque si no se viene el desastre. Y miren lo que dice él. Pero, como consecuencia también del coronavirus, poco a poco los animales se fueron acercando a las grandes ciudades. Esto lo vieron el otro día seguramente, estos animalitos que se acercaron a los negocios ahí en Japón. También en Venecia el agua se volvió transparente, como están viendo ahora. Y ahora sí vamos a la encíclica papal que estaba mencionando recién. Miren lo que dice el Papa. El desafío urgente de proteger nuestra casa común, y esa palabra repite muchas veces, casa común, bien común. Continuamente en la encíclica repite esa palabra, causa común, bien común, herencia común. Pero sigue diciendo, incluye la preocupación de unir a toda la familia humana, es decir, al mundo, en la búsqueda de un desarrollo sostenible integral. Y ahora noten lo que dice, toma un texto bíblico que corresponde al sábado y lo va a aplicar al domingo. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el 7º día, para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. Éxodo 23:12. Pero como ustedes saben, los católicos no tienen problemas cuando leen la Biblia y donde dice sábado, dicen, sí, era sábado, pero eso era para los judíos, ahora es el domingo. El domingo es el día de la resurrección, dice. El primer día de la semana de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Lo que está queriendo decir el Papa es que desde la muerte del Señor Jesucristo y con la resurrección, el día que debe descansar el mundo no es el sábado, sino el domingo. Los católicos no tienen problemas, como le dije recién. Sí, la Biblia dice sábado, pero la Iglesia lo cambió porque tiene autoridad. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Si nosotros descansamos, dice él, estamos cuidando la naturaleza y también a los más necesitados. Sigue diciendo, la interdependencia
nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. Wow. Tenemos que estar unidos en un solo proyecto. Y justamente la ONU ha lanzado la Agenda 2030 y comenzó este año. Desde el 2020 hasta el 2030 se tiene que lograr estos objetivos que son 17. Y el número 13 es acción por el clima. Y cuando entré a revisar a ver de qué se trataba, me topé con las metas del objetivo número 13. Y miren lo que dice el inciso 2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Qué casualidad que el Papa Francisco está diciendo que debemos descansar para que el planeta Tierra descanse también. No solo es el descanso para el ser humano, sino que es para el mundo entero, para la naturaleza. Están en consonancia, están unidos al mensaje. Ustedes saben en qué va a terminar esto. Ahora, para ir terminando, déjenme decirles cuál es mi punto de vista, ¿sí? No sé si va a ocurrir tal cual como les voy a citar ahora, pero es lo que pienso yo. Por supuesto, después del coronavirus, el COVID-19, el mundo no va a ser más como antes. Este virus es la antesala de una crisis mayor. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Para mí, se va a abrir una brecha de tiempo. Tiempo para prepararnos. Y creo que ese tiempo comenzó con la cuarentena la semana pasada. No sé cuánto tiempo vamos a estar en nuestros hogares. Si una semana más, o 2 semanas más, si 3 meses. Pero es el tiempo para prepararnos. Va a haber un tiempo en el cual nosotros tenemos que tener más comunión con el Señor. Dejar las cosas del mundo y entender de que el Señor Jesucristo está pronto por volver. Punto número 2. Los desastres naturales se van a seguir incrementando. Y cada vez van a ser más fuertes los desastres naturales. ¿Notaron que en esta semana hubo 2 terremotos? Uno en Croacia y en otro en Rusia. Y el de Rusia fue grande, no pasó nada porque estaba en el Pacífico. Pero la Tierra está anunciando, los desastres naturales se van a incrementar. El mundo se va a volver muy religioso, va a haber un cambio de pensamiento, va a haber un cambio de paradigma. Como la gente va a estar angustiada y no van a encontrar soluciones los gobernantes, se van a volcar a Dios, se van a volver religiosas. Punto número 4. Se llamará al mundo a unirse en ayuno y oración para que estas calamidades se detengan. Y este punto es importante, que a veces nos olvidamos. Aparecerán espíritus de demonios diciendo, tienen que unirse para salvar a la humanidad y al planeta. Deben obedecer a Dios. Se van a aparecer como la Virgen María, como ángeles de Dios, como extraterrestres, intraterrestres, como el público lo desee. Van a empezar a aparecer y van a decir, tienen que cambiar, tienen que unirse, hay que salvar a la humanidad, tienen que volver a Dios. Y como consecuencia de eso, se va a decretar una ley dominical a nivel primero nacional en los Estados Unidos y luego universal como día de adoración, para que el hombre y la tierra descansen y para que la ira de Dios no caiga sobre el mundo.
¿Se acuerdan de Jonás? 3 puntos. Dios envía un mensaje a través de su profeta, Elena de White en este caso, y también la Biblia, obviamente. Hay un cambio de paradigma, el mundo se va a volver muy religioso y se va a decretar una ley para descansar y adorar. Y todos van a estar obligados a descansar el primer día de la semana si quieren cobrar su sueldo. ¿Captan? No podrán comprar ni vender. Mi querido hermano, puede ser este sermón un poco impactante y puede traer temor, pero esto lo dice la Biblia y el Espíritu Profecía hace mucho tiempo. Nosotros como adventistas, y ahora le estoy hablando a los adventistas del séptimo día, conocemos esto muy bien. El problema es que nos hemos olvidado de prepararnos. Y muchos creyentes, adventistas también, tienen temor. El mundo está con temor. Si yo estoy con temor, eso implica que no estoy conociendo al Señor. En una oportunidad estaba escuchando a un pastor no adventista y él comentó el caso de una mujer que fue al médico y la mujer le empezó a contar, le dijo: doctor, estoy angustiada, estoy desesperada, no tengo paz, no tengo tranquilidad. Y el médico le escuchó un tiempo y finalmente le recetó algunas pastillas y le dijo que tenía que ir a un psicólogo para atenderse. Y la hermanita era creyente y sacó una revista, no era la revista Paz en la Tormenta, tenía otro nombre, no era adventista, algo también de paz, y se lo ofreció al médico. Y el médico agarró el libro y dice: no lo quiero. ¿Cómo usted no va a hablar de paz cuando usted no tiene paz? Hermanos, si nosotros que conocemos todas estas cosas que está pasando y estamos angustiados, estamos desesperados, estamos con temor, ¿cómo podemos llevar paz y tranquilidad al mundo? Si queremos eliminar ese temor, lo único que debemos hacer es esto, y esto va también para los no creyentes que pueden estar escuchando este mensaje. Dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor. Y ustedes saben que la Biblia dice: Dios es amor. Si Dios está en mi corazón, automáticamente echa fuera el temor. Yo no tengo que estar con miedo, con desesperación. Debo aprovechar este tiempo porque se está abriendo la brecha, como les mencionaba, y esa brecha que se abre es para prepararnos, y es ahora. Ahora debemos tomar la iniciativa de abandonar el pecado, ahora debemos tomar la iniciativa de estudiar más su palabra, de estar más en comunión con Él, de aprovechar bien las redes sociales y testificar, porque no podemos salir a golpear las casas, que nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado de testificar. Y es el momento de consagrarnos al Señor. El Señor nos está dando tiempo para prepararnos, tiempo para consagrarnos, tiempo para estar con Él en comunión. El Señor viene. Falta poco. Creo que es tiempo de cambiar. Termino con este versículo de Romanos 13, versículos 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada
y se acerca el día, la segunda venida de Jesús. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es hora de levantarnos del letargo espiritual. Sin temor, sin miedo, confiando en el Señor, porque Él siempre está al lado nuestro. ¿Vas a hacer el cambio en tu vida? ¿Vas a escuchar el llamado del Señor hoy? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Nos has mostrado, Señor, que todo esto tú ya lo dijiste a través de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Pero estamos dormidos. Por eso te imploramos, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos despierte. Que pueda transformar nuestro corazón, este corazón de piedra, por un corazón de carne, susceptible a tu voz. Sabiendo de que tú has enviado a tu Hijo para que todo el mundo se salve. Pero todos tienen que proceder al arrepentimiento primero. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a obedecer tu palabra, ayúdanos a hacer cambios trascendentales en nuestras vidas. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro